Kamlesh Singh caminó rápidamente a través del denso bosque, ansioso por regresar a casa después de un largo día de trabajo. El sol ya había comenzado su descenso detrás de las colinas distantes, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Aceleró el paso a medida que las sombras se hacían más largas, ansioso por llegar a la seguridad de su aldea antes del anochecer. Mientras atravesaba un sendero estrecho, Kamlesh de repente escuchó una conmoción más adelante. Las ramitas rotas y el crujido de las hojas indicaban que algo grande se movía entre la maleza. Al mirar hacia la creciente oscuridad, vio un destello de pelaje marrón rojizo persiguiendo a una manada de jabalíes a través del camino. Su corazón se hundió al darse cuenta de que era un tigre. El enorme animal se lanzó entre los árboles en busca de su presa que huía. Desafortunadamente para Kamlesh, los jabalíes se estrellaron entre los arbustos directamente hacia él, presa del pánico. Sorprendido por el obstáculo inesperado en su camino, el tigre perdió momentáneamente de vista sus objetivos previstos. Giró la cabeza de un lado a otro, con los colmillos al descubierto, buscando a los jabalíes. Fue entonces cuando su mirada se posó en Kamlesh. El joven se quedó congelado, petrificado por el depredador a apenas 3 metros de distancia. Sus ojos, como ámbar fundido, lo taladraron con intención depredadora. Durante una fracción de segundo, el tigre y el hombre se miraron fijamente y luego el instinto se hizo cargo. Kamlesh echó a correr desesperadamente cuando el tigre dejó escapar un rugido y lo persiguió. La adrenalina corrió por sus venas, alimentando su huida presa del pánico por el bosque. Las ramas le azotaban la cara y los brazos desnudos mientras se lanzaba hacia adelante, mientras los atronadores pasos del tigre se acercaban tras él. No se atrevió a mirar atrás, aterrorizado por lo que pudiera vislumbrarse detrás de sus talones. Más adelante, los árboles disminuyeron cerca de un pequeño claro. El corazón palpitante de Kamlesh se elevó con esperanza. Si pudiera llegar a campo abierto, podría tener la oportunidad de dejar atrás al tigre en el terreno irregular. Pero cuando salió del follaje, su pie se enganchó en la raíz de un árbol expuesta. Con un grito, cayó hacia adelante y se estrelló contra el duro suelo. El dolor explotó en el tobillo torcido de Kamlesh. Antes de que pudiera darse la vuelta, el tigre saltó al claro con un gruñido. Saltó hacia él, con las garras extendidas y las mandíbulas abiertas para asestarle el mordisco mortal. En ese momento, Kamlesh supo que ese era el final. Entonces, por algún milagro, sus ojos se posaron en un altísimo árbol sal cercano. Kamlesh reunió sus últimas reservas de fuerza y se arrastró detrás de su enorme tronco justo cuando el tigre se abalanzaba sobre él. Sus garras buscaron agarrarse a la corteza a pocos centímetros de su cara. Con un gruñido de frustración, comenzó a rodear el árbol, buscando una manera de derribar a su presa. Kamlesh se levantó utilizando ramas bajas, ignorando el fuego en su tobillo. Subió cada vez más alto, con el corazón en la garganta, mientras el tigre se estiraba sobre sus patas traseras, golpeando el aire vacío. Finalmente, se subió a una robusta horca a 6 metros del suelo, fuera del alcance del animal. Sin aliento y tembloroso, Kamlesh se agachó para observar con temor cómo el tigre merodeaba inquieto alrededor de la base del árbol. La noche caía rápidamente, pero aún así persistía, esperando a que descendiera. Sabía que permanecería allí hasta el amanecer, con la esperanza de coger a su presa por sorpresa. Las horas transcurrieron mientras Kamlesh se aferraba a su precaria posición. El dolor y el cansancio arrastraban sus sentidos, pero aún así no se atrevía a dormir, manteniendo una temerosa vigilia a través de la oscuridad. Abajo, el tigre gruñía y paseaba de vez en cuando, merodeando por el claro como una sombra pálida. Cuando la luz rosada comenzó a filtrarse a través del bosque, el ánimo de Kamlesh se levantó ligeramente. Por fin amanecía, aunque hizo poco para disipar la oscuridad bajo el dosel de hojas. Gritó débilmente, esperando contra toda esperanza que alguien pudiera escucharlo. Sus súplicas resonaron sin respuesta durante lo que pareció una eternidad. Justo cuando la desesperación se apoderaba de él, sus gritos fueron respondidos con gritos en la distancia. Kamlesh redobló sus esfuerzos, dolorido de garganta. Momentos después aparecieron figuras en el borde del claro. «Aquí»,
llamaron, viéndolo en lo alto del árbol. Al ver que el tigre aún permanecía abajo, los hombres se armaron con palos y lo arengaron desde una distancia segura hasta que se deslizó de mala gana hacia el bosque. Una vez pasado el peligro inmediato, rápidamente escalaron el árbol de sal para recuperar al exhausto Camlesh. Uno de los hombres ayudó a bajarlo suavemente hasta los ansiosos brazos de los demás que estaban abajo y luego llevó al joven de regreso a la aldea en una camilla improvisada de ramas. Desde allí, Camlesh fue trasladado de urgencia al hospital del distrito de Umaria. Los médicos trabajaron rápidamente para tratar sus heridas. Un tobillo roto y cortes profundos en la espalda y las piernas causados por las garras del tigre. Después de colocarle los huesos y vendarle las heridas, declararon que tuvo suerte de escapar con vida. Pasaría algún tiempo antes de que Camlesh se recuperara por completo de su terrible experiencia. Pero gracias a su rápido ingenio y a su desesperado ascenso al árbol de sal, vivió para contar la historia de cómo burló a un tigre devorador de hombres en las densas selvas de Bandhavgarh. Los aldeanos declararon que su asombrosa supervivencia era un milagro. Para Camlesh, sirvió como un recordatorio aleccionador de los peligros que acechan incluso en los bosques familiares y de la frágil línea entre la vida y la muerte. El sol de la mañana salió sobre los espesos árboles del bosque, su cálido resplandor iluminando lentamente el claro cubierto de hierba donde se encontraba la pequeña cabaña de Basavaya. En el interior, el hombre tribal comenzó a despertarse de su sueño en el duro suelo de tierra. Abrió los hoyos lentamente, parpadeando ante el brillo que se filtraba a través de las grietas de las paredes. Había sido otra noche inquieta, mientras las preocupaciones y responsabilidades se arremolinaban en su mente, impidiéndole dormir. Basavaya se levantó con un gemido. Sus viejos huesos protestaron por el movimiento. A los 54 años de edad, su cuerpo estaba desgastado por una vida de duro trabajo en la implacable jungla. Pero no hubo tiempo para descansar. Tenía una familia que mantener y animales que dependían de él. Al salir, Basavaya fue recibido por las imágenes y sonidos familiares del despertar de su pequeño pueblo. Las gallinas cloqueaban y arañaban la tierra, los niños jugaban y reían, y el fuego de la mañana cobraba vida en el centro del grupo de chozas. Saludó con la cabeza a los demás que realizaban sus tareas diarias, pero no se demoró en charlar. Había trabajo por hacer. Su rebaño de ovejas estaba acorralado cerca del borde del claro, balando expectante. «Buenos días, amigos míos», dijo Basavaya con una sonrisa amable mientras abría la puerta. Las ovejas salieron corriendo tras él con entusiasmo hacia el bosque mientras él tomaba su bastón. Había llegado el momento de buscar comida diariamente. El sendero del bosque estaba muy desgastado bajo las sandalias de Basavaya mientras caminaba, vigilando atentamente al rebaño que mordisqueaba la maleza. Todo era como siempre había sido en estos bosques: los cantos de los pájaros, el susurro de las pequeñas criaturas en la hojarasca, las sombras moteadas del dosel en lo alto. Pero Basavaya sabía que no todo era pacífico dentro de estos árboles. Seres más grandes y poderosos recorrían esos mismos caminos y veían al hombre como un intruso en sus dominios. La semana pasada se había avistado un tigre en la zona, informó el chamán en la reunión de la aldea. Sus huellas, casi del tamaño de la mano de un hombre, habían sido detectadas cerca del río. Se advirtió a todos que tuvieran cuidado al aventurarse solos en el bosque. Pero no había muchas opciones. La tribu dependía de los bosques para sobrevivir. Y así Basavaya continuó su vigilancia, alerta ante cualquier señal del gran cazador rayado, mientras conducía suavemente su rebaño hacia las zonas de hierba más ricas. La mañana transcurrió sin incidentes mientras Basavaya guiaba a las ovejas a través de la luz moteada. Cuando el sol estuvo en lo alto, sus estómagos estaban llenos y los animales estaban cada vez más somnolientos y contentos con los rayos más cálidos. Ya era hora de regresar al pueblo. Pero cuando Basavaya miró a su alrededor, se dio cuenta de que la carpeta para las ovejas estaba a punto de estar terminada. Se adentró más en el bosque en busca de carpetas para sus ovejas. Después de caminar un poco, se encontró con un tigre. Basavaya se quedó helado.
el pánico corriendo frío y espeso por sus venas. Estaba solo, en lo profundo del bosque, cara a cara con un devorador de hombres en su coto de caza. Cada instinto le gritaba que huyera, pero sus pies parecían clavados en el lugar. Mientras el tigre merodeaba lentamente hacia él, con un ruido bajo y amenazador creciendo en su garganta, Basavaya supo que este era el final. Había traspasado lo que no pertenecía y ahora pagaría el precio máximo. Con un rugido, el tigre saltó. Sus enormes zarpas golpearon el pecho de Basavaya y lo arrojaron al suelo. Las garras cortaron la piel y los músculos mientras los colmillos se cerraban alrededor de su garganta en un chorro carmesí. La agonía explotó a través de cada fibra de su ser, un grito que se soltó solo para ser silenciado en un gorgoteo. Luego, el dolor fue tragado por una marea de oscuridad cuando la muerte lo reclamó, arrastrándolo hacia un vacío sin fin. El tigre desgarraba y devoraba, hundiendo sus dientes una y otra vez en la suave carne, alimentado por un hambre salvaje y feroz. A medida que el calor se drenaba lentamente del cuerpo sin vida de Basavaya, su sangre derramada empapaba profundamente el sediento suelo del bosque. La vida que tanto había luchado por construir y proteger terminó en un instante de cruel salvajismo. Sus restos destrozados fueron descartados y olvidados en un matorral lejos de todo lo que había conocido. Para el tigre, era simplemente la costumbre de la naturaleza. Cazar y alimentarse según lo previsto por la naturaleza, sin obedecer ninguna ley excepto sus instintos primarios. Pero para la pequeña aldea de Basavaya, agrupada inocentemente al borde del bosque, significó la pérdida de un protector, un proveedor, un miembro de la tribu. Rápidamente se corrió la voz sobre su destino, sumergiendo a todos en conmoción y luto. ¿Cómo podría ocurrirle una tragedia así a uno de los suyos a la vista de su casa? ¿Y si el asesino volviera a atacar? El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la comunidad unida. Esa noche, mientras la puesta de sol pintaba los árboles de tonos dorados, el chamán de la aldea encendió un fuego ceremonial en el centro del claro. Todos se reunieron cerca, buscando el pequeño consuelo que pudieran encontrar en el dolor y el ritual compartidos. Mientras la esposa de Basavaya lloraba en silencio, abrazando a su pequeño hijo, el chamán arrojó cenizas y hierbas sagradas sobre las llamas, elevando humo y oraciones a los cielos. Pidieron a sus espíritus ancestrales que los guiaran y protegieran de la amenaza que ahora acechaba en medio de los senderos poco iluminados de su hogar en el bosque. ¿Cuál era la tarea asignada? Los bosques siempre habían proporcionado sustento, refugio y santuario a la tribu, pero ahora un superdepredador acechaba en su interior, infundiendo terror en sus corazones. No eran más que gente pequeña que vivía simplemente de los generosos regalos del mundo natural. ¿Cómo podrían resistir las mandíbulas y las garras de un gran devorador de hombres? Durante la noche surgieron murmullos y especulaciones temerosos entre los aldeanos, mientras se apiñaban cerca en busca de compañía y escaso consuelo. Algunos pidieron abandonar el bosque por completo, mientras que otros abogaron por una demostración de fuerza y desafío, pero ninguno pudo decidir un curso de acción claro. El sol de la mañana no trajo respuestas. Solo profundizó la incertidumbre y la pérdida. Se reunió un grupo de caza, encabezado por el chamán y el jefe de la aldea, para rastrear al tigre y examinar la sombría. Lo que encontraron confirmó sus peores temores: las enormes huellas de las patas, los restos dispersos parcialmente devorados, las manchas de sangre empapadas en el suelo. Con el corazón apesadumbrado, reunieron todos los pedazos que pudieron para regresar al pueblo para una cremación adecuada. La noticia del ataque fatal pronto se extendió más allá de su pequeña comunidad. Funcionarios de la reserva forestal cercana llegaron para investigar, acompañados por cazadores y rastreadores más familiarizados con las costumbres de las bestias de la selva. Después de examinar la evidencia, confirmaron las sombrías sospechas de los aldeanos. Esto era obra de un tigre adulto, de tamaño completo y en la cima de su destreza cazadora. Un depredador tan poderoso era extremadamente peligroso, especialmente si había perdido su miedo natural a los humanos después de matarlo. Pasaron los años sin más encuentros mortales entre el hombre y el depredador,
parecía prevalecer una tregua incómoda, mientras los aldeanos y la vida silvestre seguían con sus vidas, cada uno manteniéndose alejado del dominio del otro. Sin embargo, las sombras del pasado nunca pudieron desvanecerse por completo, y los viejos miedos aún persistían, esperando ser avivados por el más mínimo signo de amenaza una vez más. Era una soleada mañana de viernes en los bosques de Bandipur. Ratnama se despertó antes del amanecer y se preparó para ir al campo como cualquier otro día. Preparó un desayuno para ella y su marido y comió en silencio. Su marido había salido más temprano por la mañana para cuidar el ganado. Cuando Ratnama salió de su pequeña cabaña, pudo ver el sol de la mañana elevarse lentamente sobre los árboles en los bosques distantes. Soplaba una brisa fresca que hacía crujir las hojas. Respiró hondo y llenó sus pulmones de aire fresco. Iba a ser otro largo día de duro trabajo en el campo, pero a ella no le importaba. El trabajo la mantuvo ocupada y ayudó a alimentar a su familia. Ratnama caminó por el tranquilo pueblo hacia sus campos, que estaban ubicados justo al lado de los bosques. Mientras caminaba, saludó a los demás aldeanos que también comenzaban su día. Todos fueron amigables pero concentrados en sus tareas. Nadie quería perder el tiempo antes de que llegara el calor del día. Al llegar a los campos, Ratnama se puso a trabajar. Comenzó a desherbar entre las hileras de cultivos, arrancando las plantas no deseadas y descartándolas a un lado. El trabajo era tedioso, pero en una hora había cubierto una gran sección. Se levantó para estirar la espalda cuando notó que algo se movía entre los árboles al borde del bosque. Entrecerrando los ojos, miró el denso follaje pero no pudo distinguir qué era. Supuso que debía ser algún animal salvaje, pero no le molestó demasiado. Vivir tan cerca del bosque significaba observar ocasionalmente ciervos, monos u otras criaturas. Había crecido escuchando rugidos y aullidos ocasionales por la noche, pero los bosques nunca habían molestado directamente a los aldeanos. Ratnama volvió a trabajar, pero no podía dejar de mirar a los árboles, ahora con curiosidad por lo que había visto. Después de un tiempo, notó un par de ojos mirándola desde las sombras. Eran ojos grandes, de color ámbar, que no pertenecían a ningún animal común y corriente. Un escalofrío recorrió su espalda cuando se dio cuenta. Era un tigre observándola desde el borde del bosque. Ella permaneció muy quieta, no queriendo asustar al gran felino. Los tigres rara vez atacaban a los humanos, pero nunca se podía tener demasiado cuidado con un depredador salvaje. Los ojos continuaron mirándola durante varios minutos mientras el tigre la estudiaba de cerca. Ratnama estaba empezando a sentir miedo, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar un ataque. Esperaba que el tigre perdiera el interés y se fuera. En ese momento, los ojos desaparecieron en el bosque. Ratnama dejó escapar un gran suspiro de alivio. Quería abandonar el campo e ir a contarles a los demás aldeanos sobre su avistamiento, pero temía que el tigre todavía estuviera acechando cerca. En contra de su buen juicio, decidió terminar de desmalezar rápidamente antes de regresar a la seguridad del pueblo. Lo que ella no sabía era que el tigre no había perdido el interés. Se había acercado entre los árboles y sus rayas lo ayudaban a mezclarse con el follaje. Ahora estaba a solo unos metros de distancia, escondido detrás del grueso tronco de un gran árbol, con los ojos fijos en Ratnama. Estaba inclinada trabajando, ajena al depredador que avanzaba sigilosamente hacia ella. En un movimiento rápido, el tigre saltó de los árboles con un rugido. Ratnama levantó la vista justo a tiempo para ver la mancha naranja antes de que unas enormes patas la golpearan y sus afiladas garras se hundieran en su carne. Dejó escapar un grito ensordecedor cuando el tigre agarró su cuerpo. Luchando con su presa, el tigre comenzó a arrastrar a Ratnama hacia el bosque. Ella pateó y agitó con lo último de sus fuerzas, pero no fue rival para el poderoso carnívoro. En unos momentos, la densa maleza la tragó mientras el tigre la empujaba hacia adentro. El grito de Ratnama había alertado a los demás aldeanos que trabajaban en los campos cercanos. Su marido fue uno de los primeros en llegar al lugar, siguiendo el sonido de su voz. Pero lo único que encontró fueron sus herramientas tiradas en el suelo con rastros de sangre.
presa del pánico, dio la alarma y pronto todos salieron corriendo. Los aldeanos buscaron frenéticamente, pero no pudieron localizar a Ratnama en ningún lugar entre los cultivos. Luego notaron las marcas de arrastre que conducían hacia el bosque, junto con salpicaduras de sangre. Sus peores temores se confirmaron. Un tigre devorador de hombres la había atacado y se la había llevado. Enfurecidos y angustiados, algunos de los hombres más jóvenes decidieron adentrarse en la jungla con hachas y antorchas, con la esperanza de encontrar y matar al tigre. Pero los ancianos los detuvieron, sabiendo que eso solo pondría más vidas en peligro. En cambio, solicitaron al departamento forestal que lanzara una operación inmediata de rescate y peinado para rastrear al tigre y salvar a Ratnama si era posible. La noticia del ataque se extendió por el pueblo como la pólvora. Todos se sorprendieron al saber que uno de los suyos había sido atacado a plena luz del día en las afueras. Habían coexistido pacíficamente con los bosques durante generaciones, pero últimamente los ataques de tigres a los humanos estaban aumentando. Algunos culparon a la reducción del hábitat que empuja a los grandes felinos y a los aldeanos a acercarse más, mientras que otros pensaron que ciertos individuos pueden haber perdido el miedo a las personas después de comer ganado o mascotas. El dolor se había apoderado de la familia de Ratnama. Su angustiado marido apenas comía ni dormía. Sus hijos no podían entender lo que le pasó a su madre. Todo el pueblo lamentó su muerte. Algunos incluso culparon al departamento forestal por no protegerlos de tales ataques. Las emociones estaban a flor de piel. Después de que pasaron algunos días y no había señales de Ratnama o del tigre, los oficiales forestales estaban bajo intensa presión para mostrar resultados. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos, descubrieron el cadáver de Ratnama en el lugar donde el tigre había arrastrado su cuerpo hacia el bosque. Estaba escondiendo su presa. Los restos de Ratnama fueron descubiertos cerca en una condición gravemente mutilada, lo que no deja dudas de que este era el culpable. Después de este desafortunado incidente, el departamento duplicó las patrullas contra la caza furtiva y tomó medidas para mitigar los conflictos entre hombres y animales. Se llevaron a cabo campañas de concientización periódicamente en aldeas periféricas para educar a la gente sobre lo que se debe y no se debe hacer cuando se trabaja cerca de los bosques. Se iniciaron proyectos para mejorar la protección del hábitat a medida que la coexistencia con vecinos salvajes se volvió más importante que nunca. El trágico incidente ocurrido en el distrito Wayanad de Kerala conmocionó a la comunidad. Prajesh, un granjero de 36 años, había sido víctima del feroz ataque de un tigre un fatídico sábado de diciembre. Aquel desafortunado sábado 9 de diciembre de 2023, Prajesh, un diligente granjero de 36 años, se había aventurado en el bosque sin darse cuenta del peligro que acechaba en sus profundidades. Había estado realizando una tarea rutinaria, atendiendo sus cultivos, cuando de repente, sin previo aviso, una fuerza poderosa se abalanzó sobre él. El tigre, elegante y sigiloso, había estado acechando a su presa con determinación inquebrantable. Sus ojos ámbar brillaron con una intensidad depredadora mientras se acercaba a su víctima desprevenida. Con un estallido a la velocidad del rayo y un rugido escalofriante, se lanzó hacia Prajesh, tirándolo al suelo. Las afiladas garras del tigre atravesaron su carne, dejando profundos cortes a su paso. Prajesh luchó desesperadamente. Su corazón latía con miedo y adrenalina, pero la majestuosa bestia lo venció irremediablemente. El feroz tigre hundió sus dientes en la carne de Prajesh y sus instintos primarios lo impulsaron a alimentarse de su presa caída. Los sonidos ensordecedores de los gritos de Prajesh llenaron el aire. Una súplica desesperada de ayuda que parecía quedar sin respuesta en la inmensidad del bosque. Mientras el tigre consumía su comida, el bosque circundante parecía contener la respiración, siendo testigo de los trágicos acontecimientos que se desarrollaban dentro de su santuario sagrado. Las hojas susurraban en voz baja y los animales que llamaban al bosque su hogar observaban con una mezcla de curiosidad, miedo y tristeza. El tiempo se detuvo mientras el tigre satisfacía su hambre y sus instintos primarios se saciaban momentáneamente.
finalmente se retiró, dejando tras de sí un escenario de devastación y una comunidad angustiada. La vida de Prayesh había sido trágicamente truncada, sus sueños y aspiraciones quedaron destrozados para siempre por el despiadado ataque. Cuando la noticia del incidente llegó a las autoridades, la orden del Departamento Forestal autorizó la matanza del tigre responsable del ataque. Sin embargo, esta decisión tenía una condición crucial. Los funcionarios tuvieron que confirmar sin lugar a dudas que el tigre era efectivamente un devorador de hombres antes de recurrir a medidas letales. Era una precaución necesaria para garantizar que se apuntara al animal correcto. En su búsqueda del tigre, el Departamento Forestal no escatimó esfuerzos. Instalaron estratégicamente 11 cámaras en varios lugares, con la esperanza de vislumbrar al esquivo depredador. Toda la región estaba en alerta máxima y la urgencia por localizar al tigre crecía cada día que pasaba. El incidente había dejado a la comunidad local en profunda angustia. Estaban conmocionados por la pérdida de Prayesh, un compañero residente cuya vida había sido truncada abruptamente. A medida que se difundió la noticia del ataque, la gente se reunió en el lugar, con el corazón cargado de dolor e ira. La policía llegó para retirar el cuerpo sin vida de Prayesh, pero los lugareños se resistieron, no queriendo soltar a su querido miembro de la comunidad. El recuerdo de Prayesh siguió vivo en los corazones de sus seres queridos y de la comunidad de la que había formado parte. Su trágico destino provocó un viaje de autorreflexión y un compromiso renovado para preservar el delicado tejido de la vida que existía en el distrito Wayanad de Kerala.